Muy buenas noches, estimados docentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, vamos a iniciar esta jornada, este curso de orientación en torno a la segunda etapa descentralizada en cuanto a lo que es la entrevista que corresponde al concurso de acceso a cargos directivos y especialistas en educación. Quien habla es el doctor José Martín Merino Marchán y presidente del Centro de Capacitación e Información, Martín Merino. En esta jornada es precisamente orientar sobre los aspectos y los indicadores que corresponde a la etapa de la entrevista en esta forma de trabajo. Por lo tanto, orientaremos sobre documentos oficiales que está planteando el Ministerio de Educación y todas las instancias de gestión educativa descentralizada, desde la Dirección Regional de Educación, las unidades de gestión educativa local y las propias instituciones educativas, de tal manera que toman en cuenta las políticas educativas, porque analizar las políticas educativas es también identificar un conjunto de problemas educativos que hay en el contexto regional, local y en la propia institución educativa. No sin antes, estimados maestros, eh, felicitarlos también porque han pasado a esta segunda etapa, deseándoles éxitos en su actividad de la entrevista que seguramente ya les van a programar. ¿Me confirman, por favor, la señal? ¿Todo bien con la señal para poder continuar con esta reunión? ¿Sí, maestros? Sí, ¿Nos se escucha confirman? bien, claro. ¿Todo Buenas conforme? noches. Buenas noches, sí. Muy bien. Estoy compartiendo para poder dialogar sobre la entrevista, que esta es la segunda etapa de este concurso de acceso a cargos directivos y especialistas en educación, en la instancia de gestión educativa descentralizada. Sabemos dentro de los documentos oficiales que está planteando el Ministerio de Educación que el formato de la entrevista permite que en este caso el postulante, el docente que ha accedido a esta segunda etapa, ya sea para dirección de una institución educativa, especialista en educación, se debe presentar propuestas de preguntas que orientarán la conducción de la entrevista. Vamos a analizar estas propuestas de preguntas. Las respuestas brindadas por los postulantes deben estar registradas de manera clara y lo más detalladamente posible, ya que ello le facilitará luego decidir la calificación. Detalladamente posible que tienen que estar debidamente argumentadas estas respuestas. Hemos estado revisando la normatividad, no hay un tiempo que está limitando la respuesta por parte del docente que está siendo entrevistado. Dice, en caso de considerarlo pertinente, podrá incluir otras preguntas siempre que corresponda a lo que evalúa en los criterios. Entonces es bueno conocer cuáles son los aspectos que va a evaluar la entrevista. El aspecto de actitud para desempeñarse en el cargo al que postula, 30 puntos. La actitud. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de la capacidad, de las cualidades que debe tener en este caso el entrevistado, el docente, el postulante a un cargo directivo. Dice, en este aspecto busca evaluar si el postulante muestra comprensión sobre aquellos elementos que son requeridos para el ejercicio del cargo al que postula. ¿Qué cargo? ¿Algún cargo de director de una institución educativa, ya sea polidocente, emblemática o una institución educativa con gestión escolar de gestión multigrado, en este caso multigrado rural, urbana, porque también es importante que en este caso que el docente conozca también las características sociales, socioeconómicas, sociogeográficas del contexto donde él está, eh,
tiene la expectativa de acceder a un cargo directivo. Dice, ello implica identificar las principales características de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Entonces, el docente tiene que identificar cuáles son las características de la realidad educativa. Y aquí tenemos que ir citando documentos oficiales del propio Ministerio de Educación, los documentos oficiales que pueden ser los instrumentos de planificación estratégica, llámese el proyecto educativo institucional. Algunas regiones en el Perú no tienen todavía consolidado su proyecto educativo regional, solamente tienen lineamientos o han activado el COPARE, el Consejo Participativo Regional en Educación. En el caso de Piura, tiene todavía su Consejo Participativo Regional. Han tenido reuniones de trabajo en las cuales he sido parte también de esas reuniones de trabajo como representante de las universidades, porque de eso se trata, de ir mirando todo el sistema educativo en su conjunto. Estamos hablando de un proyecto educativo regional, no solamente ver algunos aspectos del sistema y ver todo el sistema educativo, pero todavía no se ha terminado de consolidar todavía el proyecto educativo regional. Hay lineamiento de política. Por eso es importante guiarnos de algunos lineamientos de política educativa nacional, algunos documentos normativos regionales, locales, porque las orientaciones que se están planteando también es que los instrumentos de planificación estratégica o instrumentos de gestión educativa tienen que estar como corresponde, tienen que estar coordinados estrechamente con los documentos oficiales del Ministerio de Educación, porque sabemos que el Ministerio de Educación es el quien regula la política educativa nacional. Entonces, está dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, regular la política educativa. Pero en este caso, dentro de la entrevista, se tiene que identificar las principales características de la realidad educativa, ¿no? Social, sociocultural, socioeducativa. Entonces, es importante identificar los resultados de las evaluaciones censales, porque eso es una política que está planteada dentro del mismo currículo nacional, dentro de lo que es el enfoque de evaluación. Por un lado, la evaluación estandarizada para medir los indicadores de calidad del sistema educativo a través de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, eso está también planteado dentro del seguimiento que está en este caso orientando el currículo a través de los datos de la evaluación censal. Eso va a ser un insumo muy importante para poder responder al comité de evaluación sobre la realidad educativa en la jurisdicción a la que postula. Los datos de la evaluación censal. Hemos tenido la evaluación censal hasta antes de la pandemia, la del 2019. Luego hemos tenido ya no una evaluación censal, ¿no? Sino una evaluación de qué tipo. Ustedes que están al tanto, ¿qué tipo de evaluación hemos tenido después de la pandemia? Ya no ha sido la evaluación censal. ¿Qué tipo de evaluación hemos tenido después de la pandemia en torno a evaluar los aprendizajes de los estudiantes? ¿Se acuerdan, colegas? ¿Qué tipo de evaluación hemos tenido después de la pandemia? Antes de la pandemia hemos tenido la evaluación censal, ¿no? Donde se ha evaluado segundo grado de primaria y determinado grado de secundaria para ver algunas áreas básicas como la comprensión de textos, la matemática, el área de ciencias y el área y en lo que es ciudadanía. Entonces, y también hemos tenido la evaluación muestral que se ha aplicado después de la pandemia, y en la cual tenemos algunos datos que van a ser motivo de argumentos en cuanto a lo que es la comprensión de texto, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel de comprensión? Ahí hay un tema que tenemos que ver las características de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. ¿Por qué debe ser un argumento para poder ir respondiendo al comité de evaluación datos sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación básica?
porque es un indicador central de la gestión de los aprendizajes. Es un indicador central. Sobre eso se tiene que medir, es el enfoque, es el modelo de evaluación actual que se viene planteando en el Perú. Describir de qué manera aportaría el funcionamiento de la instancia de gestión educativa descentralizada, ¿no? ¿Cómo voy a aportar al funcionamiento de la instancia de gestión, ya sea en mi rol de directivo, de directivo, llámese director, subdirector, de especialista o de alguna dirección de educación básica, ¿no? Ya sea en las instancias de regional o en la instancia de gestión educativa local. Entonces hay que describir cuál va a ser mi aporte al funcionamiento de la IG, explicar cómo el cargo al que postula puede impactar en el servicio educativo. Ese es otro aspecto que se está evaluando. Explicar cómo el cargo al que postulo puede impactar en el servicio educativo. ¿Cuál va a ser el aporte de mi rol como postulante para directivo al cargo que estoy postulando para poder impactar el servicio educativo? Entonces, ¿cómo voy a medir el impacto de ese servicio educativo? Acuérdense de los compromisos de gestión. Eso es un estándar para medir la gestión educativa. Recuerden muy bien los compromisos de gestión y que ha sido materia también de evaluación en la prueba única nacional aplicada hace pocas semanas, en la cual ustedes pasaron a la segunda etapa. Entonces, el impacto que tiene que suscitar el servicio que estoy solicitando a la educación. Entonces, aquí hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de los 5 compromisos de gestión. Por un lado, los 2 compromisos que están asociados a los resultados, ya sea promover la educación integral de los estudiantes y garantizar la accesibilidad de los estudiantes en el sistema educativo peruano. Ahí hay 2 elementos importantes para poder argumentar el aspecto que tiene que ver con el impacto, mi rol como directivo al servicio educativo. Establecer la relación entre los principales sistemas administrativos con los procesos de la instancia de gestión educativa a la que postula planificación estratégica. Aquí eso también ha sido un aspecto que se ha tomado en cuenta en la prueba única nacional, la planificación estratégica. Y aquí, ¿qué tiene que ver con la planificación estratégica? Verlo como un proceso participativo, donde aquí los argumentos dentro de la gestión es buscar el consenso, la participación de todos los actores, los miembros de la comunidad educativa. Ese es un argumento válido y pertinente para poder enfocar la planificación estratégica. No solamente los instrumentos de planificación, fundamentalmente cómo movilizar el recurso humano. Eso va a ayudar mucho dentro de los argumentos de visualizar a un postulante que tiene claro que lo primero que tiene que hacer es generar y movilizar el recurso humano, que es el aspecto central de la gestión. Sobre eso se va a articular el resto de componentes del sistema, ¿no? Llámese la infraestructura, el equipamiento, las normas, son las personas. Son los maestros a los cuales voy a dirigir, son estudiantes, padres de familia, la capacidad que debe tener el director para liderar, para buscar consensos, acuerdos con las distintas autoridades dentro de la sociedad, de las instituciones del Estado y los representantes de la sociedad civil. Ese es un elemento importante porque aquí nos está señalando sobre la planificación estratégica. Sabemos que la gestión tiene una característica principal y eso lo establece la misma ley, la Ley General de Educación, el carácter participativo que tiene que tener la gestión. Eso es fundamental. ¿Cómo generar la participación de los miembros de la comunidad educativa? Bueno, seguramente que el jurado nos puede pedir estrategia, ¿no? Estrategia para promover la participación de los miembros de la comunidad educativa. Las estrategias no son las mismas
para docentes, para autoridades, para dirigentes de la sociedad civil, ni para padres de familia. Van a diferir las estrategias, en ese caso, conociendo una realidad educativa en la cual seguramente nos van a contextualizar. Pero no se preocupe, que estamos hablando en términos generales. ¿Me confirman, maestro, la señal? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí, todo bien? Sí, Profesor Brian, profesor. ¿sí? Sí, todo Rubén. bien, todo bien. Muy bien. Entonces, la orientación va por ahí, maestro. La orientación está bien clarita y bien claro el tema de la relación de los principales sistemas administrativos con los procesos de gestión. Nosotros como postulantes tenemos que tener claro cuál es el modelo de gestión que está planteando el sistema educativo peruano. Eso tenemos que tenerlo claro. Y está planteado ahí dentro del marco del buen desempeño directivo. Y está planteado dentro de los documentos oficiales. Está planteado dentro de los 5 compromisos de gestión. Ahí está bien clarito el modelo de gestión en el que centra el aspecto importante es el estudiante. Y cómo cautelar la convivencia. Recuerden perfectamente, hay que recordar el tema de la norma técnica para la primera etapa, la convivencia escolar, cómo cautelar la convivencia escolar, el buen clima, y eso implica que el directivo tiene que buscar estrategias para concitar la participación y la convivencia democrática bajo lo que es una democracia participativa, una democracia que busque acuerdos, consensos, diálogo. Entonces, de eso precisamente se trata. Entonces, ¿a qué nos cita la planificación estratégica? Presupuesto. Eso tiene que ver con la gestión de recursos, todo lo que es la gestión institucional, recursos humanos y plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Una vez más, este aspecto de la entrevista está tomando como eje central la gestión pedagógica, como eje central donde va a articular la gestión comunitaria, la gestión estratégica y la gestión administrativa. Y que la gestión pedagógica va a ser el componente central que articule el resto de componentes de la gestión educativa. Entonces, aquí lo está señalando, dice, plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Esta ficha que está planteando el Ministerio de Educación está ratificando, por un lado, el rol del directivo como un líder democrático y como un líder pedagógico que centre su atención en el fortalecimiento de la práctica pedagógica de los docentes. Y como consecuencia de ello, mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Es un compromiso de gestión y es también otro de los compromisos, el fortalecimiento de la práctica pedagógica. Dice, que impacten positivamente los aprendizajes de los estudiantes. Está clarito el modelo. Está claro el modelo que tenemos que priorizar en este caso. Entonces, de un directivo que salga de ese chip de la gestión burocrática, de la gestión sistémica, de una gestión administrativa y que centre su atención en activar todos los procesos para poder mejorar la calidad o ayudar a mejorar la calidad de los aprendizajes. Por eso que los documentos normativos del Ministerio de Educación señala que los procesos pedagógicos como un conjunto de actividades que los docentes tienen que promover de manera deliberada, no solo corresponden a los docentes asegurar procesos pedagógicos de calidad, sino también los directivos son responsables también de esos procesos pedagógicos. Y eso lo señala también el marco del buen desempeño directivo. Lo señala, en el marco del buen desempeño directivo, cita textualmente
que la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, que donde están, forman parte todos los países industrializados en el mundo, como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, y donde evalúan el impacto, el desarrollo de su economía con el desarrollo de la educación, en la cual está Chile, México, forman parte de la UDE, y que Perú también está solicitando su ingreso a la OCDE. ¿Y por qué lo cito? Porque en el marco del buen desempeño docente del directivo señala concretamente de que el directivo es la segunda variable, después primero es el docente, la segunda variable que está relacionada a mejorar la calidad de los aprendizajes. Lo dice Antonio Bolívar en su libro de gestión de los estratégica de los aprendizajes, lo señala la UDE y lo cita textualmente el marco del buen desempeño directivo. Entonces dice que la primera variable es el docente y la segunda variable es el directivo para asegurar la calidad la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, se necesita un directivo líder que asuma un liderazgo pedagógico dentro de las instituciones educativas. De igual manera, en esa misma lógica tiene que trabajar aquel colega que está postulando un cargo de especialista de UGEL o de especialista de la Dirección Regional de Educación o a un cargo de director de UGEL. Entonces, bajo esa orientación se está planteando entonces la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. El comité de evaluación me va a pedir qué estrategias, qué acciones concretas tengo que plantear para mejorar la práctica pedagógica de los docentes. Hay documentos oficiales que tenemos y ahí tenemos que citar el monitoreo y el acompañamiento y estrategias como el fortalecimiento de los grupos de profesionales que se pueden fortalecer en la institución educativa, los talleres formativos, los grupos de interaprendizaje colaborativo, que pueden ser estrategias para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y otras que vamos a tener que ir citando de acuerdo a la realidad de cada institución educativa. Entonces, aquí tenemos un primer criterio. No sé si algún colega me puede leer, por favor, cuál es el primer criterio que corresponde a la entrevista. ¿Algún colega quisiera apoyarme con la lectura, por favor? Describe dos problemas de la realidad educativa de la región en la que se encuentra la IG, no lograré la otra parte, que postula y explica sus posibles causas. Bien, dice, ese es el indicador para este criterio de conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Dice, conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Capacidad del postulante. El postulante debe comprender la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula al identificar su problemática y las posibles causas que la generan, así como valorar los aspectos positivos de dicha realidad. Entonces, esa es la capacidad, comprender la realidad educativa y comprenderlas. ¿Qué significa comprender en la jurisdicción que postula? Entonces, ¿qué datos necesitamos para poder sustentar y demostrarle al comité de evaluación que comprendo la realidad educativa? ¿Qué datos creen ustedes que necesitamos? ¿Sí? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mike. Buenas noches. Yo pienso que sería el PI, ¿no? Porque está nuestro diagnóstico y también está el FODA, ¿no? Nuestro Por, diagnóstico y nuestro FODA, y con eso podemos detectar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas. Y los que tenemos tiempo en una institución educativa no conocemos la realidad de ellos. de acuerdo, Es claro. una, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, más específico, los resultados de la evaluación muestral, de la evaluación censal antes de la pandemia. También eso es un indicador
¿no? Muy También bien. tenemos el cuaderno anecdotario con respecto a la convivencia de los estudiantes, con respecto a la disciplina, ¿no? Todo este aspecto. Lo que tenemos también de la escuela de padres, nuestros anecdotarios, eso también nos sirve de insumo como para poder hacer una descripción de nuestra realidad. De acuerdo, maestra, de acuerdo, claro. Entonces tenemos fuentes de verificación para poder comprender la realidad educativa. Hay postulantes que están solicitando su ratificación dentro de la misma institución educativa, que ya conocen el país, el proyecto educativo institucional. Muy bien. Hay otros que están postulando a otras instituciones educativas y tienen que acceder a estos instrumentos de gestión educativa. Ujú. ¿De acuerdo? Significaría que Sí. tendríamos que pedir o que nos presten, nos alcancen el PI de la institución educativa, porque como tenemos 5 propuestas, ¿no? De 5 colegios que Ujú. podemos postular, creo que es así, o me equivoco. Así es, así es, Entonces, conocer de esas cinco PI, de esas 5 realidades más o menos, así es. Pero no pierdan de o de vista uno esto. nomás. Claro, no, pero no pierdan de vista esto. Miren, yo les pido ese tema. No pierdan de vista que en la actitud al desempeñarse en el cargo, fundamentalmente tienen que asociar los problemas que identifiquen en los instrumentos de gestión educativa con propuestas de mejora de la práctica pedagógica que impacten positivamente los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí está la capacidad de discernir, de separar, de priorizar cuáles son los problemas más importantes que tiene, que se está identificando ese proyecto educativo institucional. Acceder a la información no hay ningún problema, porque ahora las instituciones educativas lo tienen instalado en sus propias páginas web, no tienen sus páginas, ahí podemos nosotros acceder a esos instrumentos de gestión, pero ¿dónde está la habilidad, la capacidad del postulante a un cargo directivo para una determinada institución o instancia de gestión educativa? Que debe Es tener la solución. pero debe saber priorizar cuáles son los problemas que tiene esa institución educativa. Y para poder identificar esos problemas, tengo que demostrarle al comité de evaluación que esos están asociados ¿a qué? A la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Tienen que estar asociados a ello. ¿No? Si tengo que identificar como problemas que corresponden a la infraestructura, equipamiento, a todo lo que es planta física o a los sistemas de organización de la escuela o a las amenazas que están señalados en el proyecto educativo institucional, al mismo tiempo hay que detallar y hay que explicar qué tanto esos elementos que estoy identificando van a repercutir o impactar en la práctica pedagógica del docente, entendiendo que los procesos pedagógicos no solamente le corresponden al docente, sino también a los directivos. Los directivos tienen que asegurar que el docente tenga las condiciones necesarias para motivar, recuperar saberes previos, problematizar. ¿Por qué? Porque el mismo aspecto lo señala, dice, actitud para desempeñarse en el cargo al que postula. Y esa actitud, dice claramente, debe estar en función al impacto en el servicio educativo en relación a los principales sistemas administrativos, los procesos, dice, y plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente ¿en qué? ¿En qué tienen que impactar positivamente esos planes de mejora o esas propuestas? En los aprendizajes, Claro, o sea, en el logro de los aprendizajes. en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Eso tiene que estar bien claro en una respuesta que se le va.
se le está dando al comité de evaluación. Si tengo que identificar un problema, llámese el deterioro de la infraestructura de la institución educativa, al mismo tiempo, si estoy identificándolo como una debilidad, pero tengo que demostrar, ¿y eso qué tanto está impactando en el logro de los aprendizajes de los estudiantes? Porque no se trata de señalar solamente, de señalar de señalar el problema, la realidad educativa. No solamente es señalarlo, sino también hay que detallarlo. Y para detallar, ¿cuál va a ser el criterio de evaluación? ¿Con qué criterio me van a evaluar si ese problema que estoy identificando, cómo demuestro que lo comprendo? ¿Cómo demostramos que comprendemos la realidad educativa en la jurisdicción que estoy postulando? Dando Tiene solución, pues en la solución, y en la solución tiene que estar ligado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, ¿o no? claro, todo es el centro de los estudiantes, todo tiene que ir en mejora de los logros, del aprendizaje de los estudiantes. Claro. Entonces, eso es un elemento importante que ya el ministerio ya te está señalando los criterios que tienes que tener en cuenta para identificar y demostrar que comprende la realidad educativa. Entonces, si tengo las fuentes para identificarle, llámese, por ejemplo, eh, y eso es importante para no perderme dentro de las respuestas que voy a dar. Entonces, hay problemas. Los proyectos educativos institucionales tienen dentro el diagnóstico, porque estamos hablando de un diagnóstico educativo, y ese diagnóstico educativo muchas veces está clasificado en aspectos internos y aspectos externos. Y dentro de los aspectos internos se ubican las fortalezas y a las debilidades, y dentro de los aspectos externos se ubican las Ya, amenazas y las oportunidades que hay, oportuno. ¿no? Entonces, y al mismo tiempo clasifica el PI algunas dimensiones, lo clasifica en dimensiones referidas a la gestión administrativa, a la gestión comunitaria, a la gestión de recursos, y a la gestión pedagógica, ¿no? Sabemos que de esa manera están organizados los instrumentos de gestión educativa, llámese el proyecto educativo institucional, y de igual manera. Y también mirando los compromisos de gestión, los 5 compromisos de gestión, que también hay que tenerlos en cuenta para poder identificar el grado de comprensión de la realidad educativa en ese caso. Entonces, pero aquí me dice, con el indicador, describe 2 problemas de la realidad educativa de la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa a la que postula y explica sus posibles causas. Empezamos por un primer indicador, problemas de la realidad educativa a nivel de región. A nivel de región, hay regiones que tienen su proyecto educativo regional. Hay regiones que todavía están en un proceso de construcción de su proyecto educativo regional. Ahora, es bueno sobre esa parte vamos discerniendo algunas políticas educativas que tenemos como sistema. Y si estoy citando las políticas educativas, es porque detrás de estos principios, ahí vamos a identificar los problemas más saltantes de la realidad educativa. Por ejemplo, la Ley General de Educación, la número 28044, establece fines y objetivos de la educación peruana. Y habla que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Y señala estos principios: ética. La educación tiene que ser promotora de paz, dice.
La ética puede ser también un insumo para identificar algunos problemas asociados a la crisis de valoración. Equidad, igualdad de oportunidades para todos. El proyecto educativo nacional hacia el año 2036 lo está ratificando como objetivo estratégico porque aún no hemos logrado de consolidar una educación ética ni por equidad. Y detrás de estos principios podemos identificar hay muchos problemas que hay en la realidad educativa. Ahora, inclusión. Incorpora grupos sociales. Actualmente, ¿ha logrado la educación peruana ser inclusiva? A ver, pregunto. ¿Ha logrado la educación peruana actualmente ser inclusiva? Estamos en proceso. Estamos en proceso. Y el proyecto educativo nacional hacia el año 2036 lo está planteando como objetivo estratégico o como lineamiento, orientaciones o como orientaciones, las 10 orientaciones para poder consolidar una educación inclusiva. De calidad. ¿Hemos logrado actualmente constituirnos en una educación de calidad o todavía seguir? No, Todavía. no. Somos los últimos en las evaluaciones censales, en los muestrales. Claro. Todavía somos de baja calidad. Entonces, asegura condiciones adecuadas para una educación integral y la misma Ley General de Educación habla también sobre los criterios para poder asegurar una educación de calidad y dentro de los criterios y condiciones básicas, dice, condiciones básicas para que haya una educación de calidad, ¿cuáles son? Una de ellas es el currículo. Dice un currículo pertinente, diversificado, intercultural. Es una condición básica para poder ir midiendo la calidad de un sistema del sistema educativo. Y ahí la misma ley establece también otras condiciones básicas. Docentes, directivos, infraestructura y equipamiento, normas. Entra a tallar la parte también política, dentro de las condiciones básicas de calidad. Entonces, esos 6 principios van a ser también una de las razones para ir midiendo los argumentos de las causas del problema que estamos citando. Democracia. ¿De qué democracia qué tipo de democracia está planteando la propia ley, el propio currículo también? ¿De qué democracia? ¿De una democracia representativa o de una democracia participativa? ¿De qué democracia? ¿Qué democracia necesitamos? Y eso lo plantean los documentos oficiales del mismo sistema. Estamos hablando de una democracia participativa. Participativa. Y ese es uno de los fines de la educación peruana. No solamente el fin de la educación peruana es la formación integral de los estudiantes, sino consolidar una sociedad democrática. Y aún como sistema, como país, todavía, y aquí no estamos, bueno, si bien es cierto, las autoridades educativas nos van a evaluar, pero no van a sentirse incómodos que aún como sistema nos falta consolidar un sistema educativo democrático. Ahora, ahí bien taller, ¿y cómo? Obviamente que como directivo tengo que promover que los municipios escolares sean el producto de un ejercicio democrático participativo, ¿no? No voy a permitir que como directivo que los docentes seleccionen a los mejores en rendimiento o a los más disciplinados, sino sea producto de una participación participativa, de una democrática de todos los estudiantes en este caso. Porque no estamos hablando solamente, ahí no tiene por qué implicarse el docente, los directivos en designar quienes deberían ser los representantes del municipio escolar, para poner un ejemplo dentro de la propuesta de la democracia. ¿Y cómo planteo también ejercicios democráticos? ¿Qué tengo que hacer como directivo para asumir este principio de la democracia? Si eso es
A veces ese es uno de los problemas que tenemos dentro de una realidad educativa. ¿Qué tengo que hacer yo como directivo, con mis docentes, con los padres de familia? ¿Qué tengo que promover? ¿Una democracia representativa o una democracia participativa? Participativa. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las estrategias que tengo que plantear? ¿El diálogo será? ¿El La consenso? El, sencilla dia- conversación. el diálogo, muy bien. El consenso, concertar con los distintos actores, será una de las formas de cómo tengo que ir desarrollando la democracia al interior de la gestión de las escuelas que estoy planteando o que estoy postulando. Claro que sí. Haciéndolos participar y respetando sus opiniones también, pues, ¿no? Haciéndolos Ujú. participar a los padres, a los profesores, Claro, ¿no? entonces, Haciendo un liderazgo compartido. así es. Y eso es lo que, y eso es lo que tenemos que ir. Por eso yo estoy partiendo de estos principios, de estas políticas educativas. ¿Por qué razón? Porque todavía las regiones, las UGELs, no han terminado por consolidar su proyecto educativo regional, proyecto educativo local. Los únicos instrumentos que tenemos es el PI, pero el PI cita estos principios y detrás de esos principios hay todo un conjunto de problemas, porque me están pidiendo que identifique dos problemas de la realidad educativa regional. Otro de los principios, la creatividad e innovación. Somos una sociedad que producimos conocimiento o que consumimos conocimiento. ¿Qué tipo de sociedad somos actualmente? ¿Están formados? Consumista. Consumimos. ¿Están formadas nuestras instituciones para poder hacer tecnología? No. No, todavía. ¿Qué necesitamos? Pero por algo que el ministerio en el último examen conectó el examen, conectó muchas de las preguntas con con la educación técnico-productiva. Ujú. ¿Se dan cuenta? El ministerio por algo lo conectó ¿con qué? Con los CEPRO, con los Pero centros sí, bastante. técnicos productivos. ¿Por qué? Porque hay un lineamiento de política de transitabilidad del sistema educativo de educación básica a una educación intermedia, de tal manera que las instituciones, los CEPROS, convaliden los estudios, las competencias de los estudiantes de educación básica para darle continuidad a esos estudiantes a un tipo de educación básica intermedia que, que les permita acreditarlos. Ahí hay un tema que también Oye, va a ser materia de pregunta, que tienen que también tenerlo claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención, colegas? Sí, sí, doctor. También hay una transita. No pareciera sé. que quisiera convertir a la educación eh, más en las universidades, sino por una educación de mando medio de técnicos, Ya. como que tengan más rápido empleabilidad, ¿no? Porque me parece que a eso está apuntando. A eso está apuntando. Claro, está apuntando porque no todos, sabemos también que no todos los estudiantes que egresan educación secundaria miran la universidad, no todos tienen acceso a la universidad. Ni económicamente, una parte, ni por la parte económica, ni por la parte cognitiva. Muchas veces los estudiantes no Cognitiva, quieren ya seguir, además, porque la misma necesidad les agobia y quieren ellos trabajar para sus necesidades básicas, así ¿no? es. Pero también hay que mirar que la educación técnica es una de las grandes oportunidades que están asumiendo muchos sistemas educativos en el mundo. Y que Después, es la mano más calificada que se tiene.
para poder industrializar la economía de un país. Ujú. Entonces, Sí, aquí hay que romper paradigmas también. Hay que romper sí, paradigmas. El mito a la universidad no es la tabla salvadora para el desarrollo personal de un joven, no es la panacea. tampoco, ¿no? Sí, pues Y porque podemos ver que la mayoría de universidades tienen, por ejemplo, la carrera de ingeniería, pero de papel, de pizarra y plumón. así No es, tienen sus laboratorios, no tienen todo eso, y luego salen a trabajar y tienen que aprender lo que los técnicos en Senati les han enseñado. Y no hay casi campo de acción para no los hay campo de acción. netamente que hacen En- ingeniería, ¿no? Entonces, ahí hay un tema Sino, de como directivos que hay que asegurar la transitividad de los estudiantes que egresen en secundaria a la educación básica intermedia a través de los centros técnicos productivos. Y eso va a ser también materia de estrategias de mejora, porque tenemos que ver con este principio, creatividad e innovación. Entonces, somos un sistema que no producimos conocimiento, sino consumimos conocimiento. Y desde mi rol como directivo dentro de la escuela, entonces tengo que ir planteando estrategias para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y asegurar la continuidad de esos jóvenes que no pueden acceder a la universidad, pero que, pero que también pueden insertarse dentro de sus competencias de empleabilidad a una educación técnica productiva que lo acredite, que le dé la mano de obra. Sabemos que en una realidad educativa, ya sea agrícola, agropecuaria, pesquera, muchos jóvenes terminan por es formar parte de la mano de obra para ayudar a sus padres, ya sea en la pesca, en la agricultura, en las actividades comerciales, y por lo tanto, ahí tenemos que buscar esa conectividad y esa transitabilidad del sistema educativo. Entonces, aquí hay un principio de la creatividad e innovación. Hay un elemento importante que hay que considerar. Yo estoy citando de las políticas educativas por el tema porque detrás de ello vamos a tener que identificar los problemas más saltantes de la realidad educativa. Eso no hay que perder, ¿no? Porque si el jurado no replica, ¿y usted por qué está identificando ese problema? Porque también da opción, la misma guía dice que el jurado puede hacer otras preguntas de esa pregunta central y nos puede pedir una explicación por qué usted está citando este problema, llámese, por ejemplo, infraestructura precaria, por ejemplo, o bajos aprendizajes de los estudiantes en las competencias básicas del currículo, llámese comprensión de texto, matemática, en el área de indagación o en ciudadanía, pero también, entonces, y nos puede preguntar, ¿y por qué usted centra eso? ¿Por qué identifica esos problemas? Entonces, una de las relaciones que tenemos que identificar es precisamente los principios de la Ley General de Educación. Una consulta, doctor, disculpe que lo Dígame, interrumpa. maestro. Yo trabajo en educación técnica productiva Sí. y puede darse en nuestro caso el hecho de que se vuelva una preguntas y repreguntas muy técnicas, por decir así. ¿Con cuántas horas puede graduarse un alumno en educación técnico-productiva del nivel básico? ¿Con cuántas horas puede graduarse un alumno de educación técnico-productiva en el nivel medio? ¿Podría convertirse así en una cuestión muy técnica al momento de las preguntas del jurado? No tanto, sino más bien porque en el caso del indicador nos está pidiendo que expliquemos las posibles causas. Ah, Las ya, doctor, posibles. gracias, correcto. Sí. Nos está pidiendo ahí el indicador, dice, describe dos problemas en la realidad educativa de la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa en la que postula y explica sus posibles causas. Entonces, si el ministerio le está dando esta guía para los evaluadores y para que ustedes, es porque no va a ser una prueba, no va a ser una entrevista cognitiva. Ustedes ya pasaron la entrevista cognitiva, ya la prueba cognitiva fue la prueba única nacional. Esa sí midió la parte de las habilidades cognitivas,
todo lo que es conocimiento, manejo de los instrumentos de gestión. Aquí tenemos que ir directamente a la solución de problemas, a buscar soluciones, a lo que nos dice esta parte, ¿no? Plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente los aprendizajes de los estudiantes. Ese va a ser el elemento central también para medir el aspecto, la actitud para desempeñarse en el cargo el que postula. Entonces, que nos pregunten, bueno, ¿cuántas horas? O como una pregunta que vino, bueno, ¿cuántos, cuál es la meta de atención para los, Rural. en una área rural, Rural. ¿no? En los centros técnicos productivos, ¿no? Algo así, ¿no? Que fue una pregunta que nos vino, ¿no? O sea, ¿cuál es la meta de atención? O sea, ¿con cuántas aulas estudiantes puede funcionar un centro técnico productivo? Ese tipo de pregunta, bueno, fue una pregunta cognitiva. Nos pedía, bueno, que elegir entre 10, 15, 20 estudiantes como mínimo, y ahí se tenía que conocer la norma técnica. Pero ya pasamos esa parte. Y no fue la prueba oral. Claro, no es una prueba oral, Comprendo, doctor, gracias. ¿ya? Es una entrevista y en esa entrevista tenemos que dar soluciones. Entonces, las metas de desarrollo del milenio. Aquí hay otra política educativa. Perú se ha comprometido junto con otros Estados miembros de las Naciones a cumplir para el año 2015 con los 8 objetivos propuestos, en los cuales se destaca el sector lograr una enseñanza primaria universal. El Plan Nacional de Educación para Todos, que es otra de las políticas que ha alimentado muchos documentos oficiales del Ministerio de Educación. El Foro Mundial de Educación, celebrado en Dakar, Senegal, el año 2002, donde se establecieron 6 objetivos generales para alcanzar al 2015. Nuestro país suscribió estos compromisos. Y viene el Plan Nacional de Educación para Todos, el Acuerdo Nacional 2002-2021 y el Proyecto Educativo Nacional 2036. Ojito con el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional. Ese es el principal instrumento de planificación estratégica que tenemos. Y ahí hay 10 orientaciones, lineamientos de orientaciones que está planteando el Proyecto Educativo Nacional. ¿Se acuerdan? Ahí hay 10 orientaciones, 10 orientaciones que dirigen la política educativa. Por ejemplo, y eso va a ser también insumo para poder nosotros sustentar los 2 problemas de la realidad educativa. Acuérdense que la entrevista no está diciendo que nosotros podemos responder en 2 minutos, 3 minutos. ¿O tienen algún documento oficial que les diga a ustedes cuántos minutos tienen para responder esa pregunta? ¿Tienen algún documento oficial? ¿Sí me confirman? No. No tenemos, pero lo que sí nos gustaría saber cuánto tiempo demora esa entrevista, cuánto tiempo se dan más o menos ellos, o depende de la cantidad de participantes que han postulado, algo así. Sí, pero bueno, esa norma no está planteada en los documentos oficiales del Ministerio de Educación. No dice la cantidad de tiempo que debe durar la entrevista. No está señalando cuántos minutos tiene el postulante para responder. O sea, uno puede Porque explayarse también. aquí dice claramente, dice, las respuestas brindadas por los postulantes deben ser registradas de manera clara y lo más detalladamente posible. Dice, y ya que ello les facilitará luego decidir la calificación. Entonces, salvo que alguien de aquí de la sala nos confirma, tenga otra información, pero eso es lo que estamos nosotros manejando en estos momentos. Salvo que las instancias de gestión educativa determinen, precisen el tiempo de duración de la entrevista o de duración de la entrevista. Porque en cada una de ellas, por ejemplo, este indicador dice, describe 2 problemas de la realidad educativa, de la región a la que se encuentra la instancia de gestión. 2. Ese es el indicador.
el indicador que que está planteando ahí en esta parte de la entrevista. Entonces, en el caso del proyecto educativo nacional, se están planteando 10 orientaciones. La primera orientación está referido a qué? A las familias. Y hay un tema para poder abordar como problema educativo. ¿Qué dice sobre las familias del proyecto educativo nacional? ¿Qué se espera hacia el año 2036 con respecto a las familias, colegas? A ver, ¿qué esperamos hacia el año 2036 con respecto a las familias? Dice que las familias tienen que promover una, una vida plena, saludable, dentro del hogar. Entonces, ahí hay un aspecto, dice, las familias que aseguren una salud plena, socioemocional, de fortalecimiento de la conciencia ambiental. Entonces, actualmente, esa orientación se ha logrado. No es un problema actual que tenemos en las escuelas de violencia familiar, de conflictos familiares, de estudiantes que tienen problemas en sus casas con sus padres o con los miembros de la familia, donde hay problemas que está comprometiendo la integridad de nuestros estudiantes, su convivencia, su salud Familias física, disfuncionales. claro, su salud física, su salud mental, las violaciones sexuales, los acosos sexuales, la maternidad prematura. Entonces, esos problemas están sustentando, se está planteando en el proyecto educativo nacional como una orientación de ir consolidando una familia que asegure una salud plena a los estudiantes. Claro, porque sabemos que la primera es la educadora primaria de nuestros estudiantes. Ujú. Es la educadora primaria. Ujú. Entonces, ahí hay un insumo que también tenemos que nosotros sostener dentro de la problemática. No sé si me están entendiendo, maestros, ¿me entienden? Hola, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, Muy bien, doctor, gracias. hay un insumo que tenemos que atender nosotros. Entonces, detrás de esa orientación, ¿qué tenemos? Muchos problemas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Como ese caso que está en mediático en Iquitos que está interviniendo el Poder Judicial, el Congreso, sobre el aborto terapéutico de esa niña de 11 años que está embarazada y que está en discusión ahorita política, judicial, si corresponde o no, y que la ONU, la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales están promoviendo que esa niña se autorice el aborto terapéutico. Miren, esa noticia a nivel mundial, entonces, ¿qué refleja? Que la familia es una instancia de salud física, mental, en los hogares de nuestros estudiantes. No, No. no. Entonces, ¿por qué tenemos que activar los protocolos de convivencia en el caso que nosotros inmediatamente recogemos algún dato como directivos, algún indicador de estudiantes que vienen con moretones o que han cambiado su forma de ser? Inmediatamente tenemos que activar los protocolos de convivencia, los sistemas para comunicarle a las instancias que corresponden.
Y eso es parte, y eso es una política educativa.